Radio Literaria es un proyecto personal de lectura en voz alta. En esta ocasión se leerá una selección de textos de la obra poética de Jaime Jaramillo Escobar, X504, como parte de un ciclo de 2 videos para conmemorar la vida y la muerte del poeta nadaísta antioqueño. Por nombre Roy. Primero. 2 veces repetí el mismo viaje y 2 veces me sucedió exactamente lo mismo. Que estando yo en casa de mi tío Emilio, en su inmenso palacio de 60 arcos blancos, jugando a las mariposas con su hijo y primo mío, por nombre Roy Jaramillo, que tenía en ese entonces 9 años menos que yo, es lo importante, palmeando las manos alrededor de la cascada, con los ojos cerrados, un pájaro que venía volando chocó contra su pecho e inmediatamente fue convertido en espuma de sonrisa que la cascada bate como una nube izada en un mástil de piedra. No lo seducían las moras, tan rojas que apenas una cabía en la palma de su mano, ni las extrañas flores radiofónicas, las cuales había que encontrar en el centro del bosque al atardecer, ni el lucero que Alejandrina, su madre, buscaba todas las noches en un telescopio instalado en el ala derecha, frente a las columnatas del norte, a donde nunca podían llegar los rayos de la luna, pues estaban diseñadas de esa manera. Solo corríamos y corríamos, hasta que, sonrosado y jadeante, se dejaba caer a la sombra de su perro preferido, asomando entre sus dientes un pétalo rojo de tulipán. 2. Al día siguiente, cuando la mañana apenas aleteaba en mi ventana, el tren tocaba a mi puerta y yo tenía que prepararme apresuradamente para el regreso. El ángel malogrado, extrañamente bello, palpitaba en el humo del sueño, mientras los perros en el jardín trataban de imitar a la sirena ladrando agudamente. 500 metros más abajo, donde comenzaba la bruma, albeaba la plazoleta, y yo me dirigía hacia ella dejando caer en mi rostro el rocío, que es bueno para los ojos. Cuando llegaba ya había partido el tren, y los funcionarios públicos en fila india se ocupaban en limpiar los rieles y los polines con un trapo blanco humedecido en leche de monte. Una gota de aceite había caído en el traje blanco del alba y el inspector de policía estaba furioso con el maquinista y lo amenazaba con los puños a la distancia, mientras éste, alejándose, le ponía 2 palmos de narices desde su plataforma y comenzaban a trepidar los árboles a la orilla de la carrilera como si los estuvieran matando, y el viento se tapaba las narices para no tragar el humo negro y espeso que salía de la chimenea. 3. Entonces yo tenía que subir a esperar el autobús en la rotonda, donde me entretenía jugando a mi suerte a la ruleta con el empacador de señales, el desollinador de antenas y el hijo del conmutador de vías, que hacía trampa cada vez que se ponía colorado y le temblaban los ojos. El jefe de las pasionarias descalzas se paseaba en la antesala, aporreando los pilares con su bastón de carey, y se detenía para tocarse los anteojos cuando pasaban los encargados de darle a cada uno un pedazo de hielo antes de las 8 de la mañana. A las 9 en punto el autobús aparecía en la penúltima curva del cerro, tocando su bocina como un clown embriagado del día de primavera. A las 9:10 yo tenía que estar de nuevo en la plazoleta, debajo de los tilos, donde el bus se detenía para subir mis maletas, rosada, amarilla y verde, el paraguas, el balón, el catrecito plegable y los trebejos de pintura. Pero ya el bus había partido 1 minuto antes, por lo que me era necesario comenzar el camino a pie,
dando un gran rodeo por la carretera de circunvalación, donde están instalados los depósitos de hielo, cuyos tanques de cristal cortan a trechos los bancales de la carretera, y contra los cuales uno puede poner la mano para que se le enfríe, o hacer reflejar los ojos, y en fin, por cuyos bordes uno puede pasear mirando las brillantes superficies y el halo verde de las orillas. Ay, pero olvidándose de regresar a la ciudad. Pues en cualquier parte donde nos encontremos, ya hemos llegado. Los poliedros y las sustancias. Epígrafe. Una respuesta perfecta tiene siempre el carácter de un enigma. De Henry Miller. Cuando yo estaba en la cárcel, hacía gimnasia todo el día para mantenerme en forma y evitar el aniquilamiento. Los presos se reían de mí todo el día y me llamaban Charles Atlas, para mantenerse en forma y evitar el aniquilamiento. En el patio número 7 había un joven de unos 20 años que estaba enamorado de un icosaedro de metal y se pasaba todo el día bruñéndolo, con la saliva, con la lengua, con los dedos, con el canto de su camisa, y haciéndolo reflejar al sol contra los muros grises que le devolvían una lívida señal luminosa de cortesía. Un mediodía en el patio quedé dormido de cara al sol. Y el joven vino y se entretuvo colocando en equilibrio su poliedro sobre la punta de mi nariz, mientras, con una tiza, dibujaba sobre mi pecho extrañas señales que correspondían a las oscilaciones de su juguete, y debían determinar todo el curso de mi vida en adelante si lograba salir de la prisión, como lo esperaba, gracias a las gestiones de mi esposa. Mucho antes de abrir los ojos ya me había dado cuenta de lo que estaba sucediendo, pero era peligroso contradecir a este muchacho que había matado a 6 compañeros con una lesna. Nadie se atrevía a relacionarse con él, debido a su irritabilidad y a sus manías, por lo que preferían mirarlo de lejos y preguntarse quién sería su próxima víctima. No atreviéndome, pues, a espantarlo, me estuve tan quieto como una débil respiración me lo permitía, hasta que comenzó a trazar signos sobre mí con su lesna, cuya punta me rozaba a veces con demasiada intensidad. Entretanto, todos los presos se habían acomodado en el corredor circundante del segundo piso y miraban en silencio, según me dijo él mismo, acercándose un momento a mi oreja. Pasó la punta de la lesna por el interior de mis oídos y de mi nariz, y la acercó a mis ojos, como un enamorado que juega en la arena con una ramita mientras aparece su caracol preferido. Después la llevó a mis labios, la colocó lentamente entre ellos y deslizándola sobre la lengua me dijo: «Trágatela». Mientras él esperaba, alargué suavemente mi mano y tomando su derecha, la contuve entre mis dedos con una ternura comprensiva y dispuesta. Como a los 5 minutos todos aplaudieron frenéticamente en el corredor del segundo piso y gritaron. Abrí los ojos y vi entonces que con un pañuelo y mi propio sudor me limpiaba las marcas del pecho. Increíble. Fue después mi mejor amigo en el penal, y cuando me dieron de alta me regaló su brillante poliedro de acero bruñido que destella en los poemas. La pregunta es siempre igual, pero todas las respuestas son distintas. La clave no está ni en la pregunta ni en las respuestas, sino en nosotros mismos. El deseo.
Hoy tengo deseo de encontrarte en la calle y que nos sentemos en un café a hablar largamente de las cosas pequeñas de la vida, a recordar de cuando tú fuiste soldado o de cuando yo era joven y salíamos a recorrer juntos la ciudad y en las afueras, sobre la hierba, nos echábamos a mirar cómo el atardecer nos iba rodeando. Entonces escuchábamos nuestra sangre cautelosamente y nos estábamos callados. Luego emprendíamos el regreso y tú te despedías siempre en la misma esquina hasta el día siguiente, con esa despreocupación que uno quisiera tener toda la vida, pero que solo se da en la juventud, cuando se duerme tranquilo en cualquier parte, sin un pan entre el bolsillo. Y se tienen creencias y confianzas, así en el mundo como en uno mismo. Y quiero además aún hablarte, pues tú tienes 18 años y podríamos divertirnos esta noche con cerveza y música, y después yo seguir viviendo como si nada. O asistir a la oficina y trabajar 10 o 12 horas mientras la muerte me espera en el guardarropa para ponerme mi abrigo negro a la salida. Yo buscando la puerta de emergencia, la escalera de incendios que conduce al infierno, todas las salidas custodiadas por desconocidos. Pero hoy no podré encontrarte, porque tú vives en otra ciudad. Mientras la tarde transcurre, evocaré el muro en cuyo saliente nos sentábamos a decir las últimas palabras cada noche. O cuando fuimos a un espectáculo de lucha libre y al salir comprendí que te amaba. Y en fin, tantas otras cosas que suceden. Cuando voy por la calle y me acuerdo de ti, me lleno de alegría, de ganas de vivir. Me parece que fueran las flores más bonitas, el cielo más radiante y el aire más sutil. Sarta del río Cauca. Bajábamos, mi caballo y yo, 2 veces al año hacia el río Cauca. De las altas montañas bajábamos y al amanecer divisábamos el río entre piedras negras y palmeras. Y era una gran alegría ver este río. Viajábamos de noche, con la luna de agosto y con las lluvias de enero, en enero. Pero mi caballo se sabía el camino de memoria o lo inventaba. Él que veía, porque yo no veía nada. Yo tenía 13 años, mi caballo tenía 5. Éramos muy jóvenes para andar solos por ahí. ¡Qué amigazo era mi caballo! Más inteligente y más instruido que yo. Y sin embargo, era yo el que llevaba las riendas del freno, solo por ser hijo del dueño del caballo, como siempre sucede. Pero yo le ofrecía pedazos de panela en mi mano, mirándolo de frente, y nunca cometí la torpeza de vaciarle una botella de cerveza en la testa coronada por sus 2 nerviosas orejas. Yo lo llamaba por su nombre y apellido, y él venía a mí con un suave trote amoroso, subiendo desde el fondo de la cañada, donde la bruma no se levantaba aún, dormida sobre los pastizales de Yaraguá, grises y constelados de rocío a las 6 de la mañana. Durante el viaje, yo le recitaba a mi caballo todos los poemas de Porfirio Barba Jacob, los cuales
se esparcían por las desiertas montañas. No recuerdo ningún comentario de mi caballo acerca de los poemas, pero si yo dejaba de recitar, él se detenía. Por supuesto que antes de salir yo había bañado mi caballo. Lo había tenido conmigo en el patio de atrás de la casa, dándole de comer dulce caña picada, aguamiel con salvado, bananos partidos, y lo había peinado, acariciado, dádole palmadas en las ancas, con cepillos de raíz le había alisado el pelo, y con un peine de cacho le había peinado cuidadosamente la crin y la cola, y había revisado los aperos, la alfombra roja para el lomo, el freno limpio, la cincha suave pero firme, la montura adornada con grabados y boyones, los estribos de cobre labrado, los amarros de piel, mi sombrero de fieltro. Mientras no me calara aquel sombrero, el caballo no entendía que pudiésemos partir. Mi padre miraba todo muy despacio y muy serio, y si no había ninguna falla, aprobaba con la cabeza. Yo sé que ese caballo dejó de existir hace mucho tiempo, y que yo le sobrevivo injustamente. Era un caballo de larga crin, llamado Don Palomo Jaramillo. El río Cauca no sabía nada de eso porque venía de muy lejos, de las tierras llanas, tan sereno, tan colmado de grandes peces entonces. El río que había pasado por sus orillas, donde negros bebían en kioscos de palmiche, vivían en chozas, trabajaban, no trabajaban, peleaban entre sí con larguísimas peinillas de acero inoxidable marca corneta. Negros que habían vertido su sangre en el río, su sudor, sus lágrimas, que celebraban el sábado en los puertos, cada puerto con su estación del ferrocarril y esas botellas verdes de pilsen para la sed, para las ganas de beber, para el coraje de pelear. A la altura de Ansá, las turbias aguas del río se cruzaban en canoa, llevando de la brida a mi caballo para que no se ahogara. Nadaba pesadamente el caballo, pero tenía mucha resistencia a las aguas impetuosas. Mi caballo me vio tomar aguardiente. No dijo nada. Me llevó borracho a mi casa, me acarició con el belfo, con el lado de su cabeza. Se paraba muy firme, me miraba fijo, me decía, ¡vamos! Al galope corría con sus crines al viento para darme alegría, o me llevaba con toda seguridad por los malos caminos en aquellos inviernos. Desde que no tengo caballo y me veo obligado a rodar en auto, vivo completamente extraviado dentro de mi auto. Los paisajes a 100 kilómetros por hora no tienen pies ni cabeza y no pueden decir nada porque se marean. Pero mi caballo sí que sabía de paisajes. Era un caballo paisajista. Un caballo de un solo caballo, pero más majestuoso que el Rolls Royce de la reina. El río más bello del mundo es el primer río donde nos bañamos desnudos. Y los demás son otros ríos, así como las otras mujeres y los otros amigos. Si el río Magdalena no me dijo nada cuando yo estaba muchacho, ¿ya para qué me habla? Que no me hable. Yo tuve una larga conversación con el río Cauca y me lo dijo todo. Todo lo mismo que hubiera podido decirme el río Magdalena, pero el río Cauca me puso la mano en el hombro y me habló al oído. Y el río Magdalena no me gusta porque habla a gritos. Yo fui con mis amigos al río Cauca y lo atravesamos a nado, en Ansá, en Cangrejo, Tulio Ospina, La Pintada, Cali. Pero yo no he atravesado a nado ningún río Magdalena. El río Magdalena me quiere ahogar, quiere hacer olas y taparme. Si me pone un brazo encima, me aplasta. Temo mucho del río Magdalena.
por las orillas del río Cauca, me paseaba como un rey en su baraja. En el puente de Bolombolo me atuve a conversar con gentes que pasaban, con un amigo, con la noche solitaria. El puente de Bolombolo desaparecerá bajo las aguas de una presa, y con él todas las casas y las grandes bodegas de techo de zinc. Solo el nombre de Bolombolo perdurará en los poemas de León de Greiff, quien tuvo el privilegio de ver nacer el puerto cuando se construía el ferrocarril. El olor de la hulla desapareció con los trenes. Solo quedan las putas, que desaparecerán bajo las aguas de la presa, con los billares patas arriba, los restaurantes de caliente sopa y mi revólver de inspector de policía. Por el puente de Bolombolo perseguía a un bandido una noche. El bandido se arrojó al río. Hice un disparo al aire para poder ir a tomar cerveza con el teniente y conversar del asunto. Agua del río Cauca. En lindos vasos de cristal te veo ahora, un poco amarillenta, seguramente no muy bien purificada. Si mi caballo te bebiera, se moriría de repente. El mundo de las maravillas. En las riberas del río La Miel comí hongos alucinógenos, me produjeron fiebre y vómito. En Barranquilla fumé una marihuana llamada La Puerta de Oro, se me reventaron los oídos, padecí el sudor frío, me puse tembloroso, estuve grave. Entonces tomé LSD y fue peor. Sufro alucinaciones, estoy alucinado, mi novia se llama Lucina. Tomé sedantes y encima de los sedantes tomé estimulantes. Tenía un amigo farmacéutico que me dispensó su farmacia. Mi cuarto estaba lleno de drogas, todo el piso cubierto de drogas, se caminaba sobre agujas. Pero ninguna droga pudo darme la belleza, la lozanía, la majestad, el aroma, la magia de una simple rosa rosada en su rosal. Con la coca se me rompieron las narices, me sentía ahogado por el aire, tenía un montón de pañuelos junto a mí. El bazuco, 10 bazucos no me hicieron ver ni sentir más de lo que normalmente veo y siento. Perdí el tiempo en un trasnochar sin sentido. Tomé todos los licores, me produjeron sueño, pesadez de cabeza, expresión descontrolada. No tomé más licores. Tabacos y cigarrillos los tuve en abundancia. No logré aficionarme al tabaco. Pensar un poco me trae mejores humos. El hachís, el opio, el tío sulfato, la cienita de nefelina, la alunita, la flor del borrachero, la flor de la amapola, la hoja de la coca, la dormidera, la picadura de ciertos insectos. En nada de eso encontré más de lo que siempre he tenido, sino menos. Acudí a la magia, los esotéricos, los espiritistas, los hechiceros, los practicantes de ritos negros, de rituales indígenas, el yagé. Ninguno de ellos pudo mostrarme nada más bello y más fresco y más claro y más limpio que la simple agua que llovía por el tejado de mi casa. Me inscribí en cursos de yoga, de gimnasia sexual, terminé en un club de sadomasoquistas. ¿Qué faltaba? La coprofagia, la necrofilia. También teníamos nuestro club. Me junté con asesinos, con asaltantes de caminos, con gente de puñal y pistola. Fui a parar a la cárcel, me fingí loco y me trasladaron al manicomio. En el manicomio comí sapos, me pusieron una linda camisa de fuerza, me chuzaron con 100 inyecciones diarias. Mi mayor dificultad fue salir del manicomio. Me fingí cuerdo. No me creían. En los manicomios está prohibido curar a los pacientes. Me hice ayudante de camión, viajé a la costa para traer contrabando, esto fue con Lucho, aprendí el tráfico de drogas, me arrojé al mar desde una avioneta a baja altura. Me persiguieron con balas, con tiburones teleguiados, con lanchas salvavidas. Me persiguieron con jueces, con motocicletas, con ametralladoras. Después, todos en el mundo se convencieron de mi inocencia, simplemente porque les dije con énfasis, ¡carajo! Yo soy inocente, ¿no lo estáis viendo? El verbo estáis
tiene siempre unos efectos tremendos. Las hijas del muerto. Epígrafe. Quizás por mí la roca y el leño insensible hablarán, y el ángel mudo hablará, pero yo no hablaré. Quizás hablarán por mí las piedras, pero yo no hablaré. De anuncio. Inicia. Y fueron apareciendo banderas azules en los caminos, pendones azules en los árboles del monte, tremolantes en el hedor de la cadaverina. Y fue obligado pintar de azul todas las puertas y ventanas de las casas y la mampostería. Mis abuelos, como eran muy viejos, pintaron hasta el techo y el sardinel. Se asustaron mucho una mañana cuando apareció una flor roja en su jardín. Ya no estaba el señor de parte de ellos, porque aquel era el tiempo en que los colores peleaban entre sí. El azul con el rojo, que están unidos en la bandera, se había ordenado separarlos. Y fue obligado a lucir corbatas y pañuelos azules, y un moño azul las mujeres de la casa. Estuvimos hartos de trapos azules, tremolantes en el hedor de la cadaverina cada vez más alto. Los hombres que fungían detrás de estas decisiones se arrepintieron después y solicitaron el perdón a los muertos para que los vivos le concedieran el olvido. Y el olvido fue concedido en nombre de 300.000 muertos y enviado por correo en sobrelacrado. Tiembla la tierra con la maldición de los hombres, entre las patas de los caballos, nuestras cabezas por el fango. ¡Oh Señor! ¿Dónde está vuestra mirada? En la década de los años 30, persecución religiosa bajo el color rojo. Grupos armados atacan a los fieles en los oficios religiosos, disparan al altar, a la custodia expuesta. No se tome testimonio a los menores, dice el juez, y el juez usa gafas. Época de violencias, de ladrones y asesinos, herederos de las montoneras, herederos del hacha, de la aventura desesperada, habitantes del pantano, de la piedra, engendrados en lo áspero, en lo tortuoso crecidos, fieras con las fieras. ¿Y qué es una bandera sino una enseña de guerra? Ejercitados en el crimen, en la trampa mañosa, en todo dolo y angustia y engaño, evidencia de la mala fe, nada tenemos que celebrar. Celebramos a Bolívar, que no era nuestro, y Bolívar dijo, vámonos de aquí, esta gente no nos quiere. Y dijo también, los tres grandísimos majaderos hemos sido Cristo, Don Quijote y yo. Celebremos, no para engañarnos, sino para engañar. Entre las patas de los caballos, nuestras cabezas por el fango, celebremos, hay que celebrar. No es la guerra, no se enfrentan dos bandos organizados para la batalla, y aunque así fuera, el asesinato a mansalva y sobreseguro es la emboscada, el ataque aleve de todos contra uno, el asalto en pandilla a la madrugada. Más tarde será la extorsión, el secuestro, el artero sofisma, y los asesinos de indefensos niños y mujeres y de hombres inermes reclaman el título de valientes y se les concede. ¡Oh, gloria inmarcesible! El coro exagera, el narrador exagera, y la traición, enumérese la traición, súmese a la larga lista, compútese la traición, nos viene del oriente y de los ancestros indios, vieja como la especie, lo más antiguo representamos y primitivo, lo que tenemos es lo que somos, pregonemos eso, perico ligero en el árbol, gallito de los pantanos, puercoespín que aceita sus púas, y la venganza, y el odio. No somos un pueblo carente de imaginación. Si se le cortaba a alguien la cabeza, se le metían por el cuello las manos cortadas y se exhibía el florero. Se abría la piel por el pecho, se extendía a los lados y se mostraba el murciélago. En el camino de Urrao se castraba a los hombres a golpes de mazo. El poema no admite más ejemplos. Acudid a las actas. Batas negras vistieron las mujeres, sus adornos desecharon, se poblaron las ciudades con los desplazados, las tierras cambiaron de manos, las hijas del muerto quedaron en sus casas empobrecidas, declararon el luto permanente, envejeciendo bajo el techo que se desmorona. Sus esposos, sus hijos y hermanos, aprehendidos y conducidos atados, comidos por las balas en el monte. Tiembla la tierra con la maldición de los hombres, entre las patas de los caballos, nuestras cabezas por el fango.
arrojados desde aviones, ametrallados, bombardeados, los ríos crecidos arrastran soñolientos cadáveres. En un documento fue extendido el perdón con el protocolo y los sellos, mas no el olvido de los sobrevivientes, víctima innumerable. Cuando una generación de víctimas alcanza sus años, se empieza a formar otra para no interrumpir la tradición de apego a los sacrificios, a la vida innoble, única conocida. Las hijas del muerto, tristes y rencorosas, trasiegan en oscuros silencios, desmantelados patios, en la desolación de las horas. Se cortaba a los muertos la nariz o las orejas y se enviaban en frascos a las autoridades superiores como trofeos para comprobar el mérito de la acción. Los hombres de Ansá, incluidos los ancianos, de rodillas en la plaza empedrada, recibiendo el flagelo que les habían mandado. El teniente, borracho, gritaba: ¡hijos de puta! ¡Estamos en el infierno! ¿No sabían que estamos en el infierno? Muchos años tenemos vividos en el infierno. Como a aquel que reside en las prisiones, nos quedó la necesidad de la costumbre. Como el que habita en los prostíbulos, nos amansamos a la rutina del vicio y a la palidez de último momento, cuando la sangre huye perseguida por un pico de botella. Que no me olvides, por favor, yo te lo pido, porque sería para mí un cruel castigo si estoy pecando por lo mucho que te quiero. Que me condene, pero a tu lado yo me muero.